Entonces, el día de hoy se me ha encomendado de que hagamos una disertación con relación a la medida de coerción por parte de la Policía Nacional del Perú. Vamos a poder instruirnos con relación a lo que es la detención policial, lo que es la detención preliminar judicial, cuáles son los plazos de la detención, en qué consiste la prisión preventiva. Vamos a tocar también el tópico del arresto ciudadano, la detención por mandato judicial y los deberes que debe cumplir un policía frente a una detención. La detención policial. Para nosotros poder hablar acerca de la detención policial, debemos primero que nada encuadrarnos en cuál es la finalidad fundamental que tiene la Policía Nacional del Perú. Según el artículo 166 de la Constitución, la Policía Nacional tiene varias, dentro de sus finalidades fundamentales, es la de garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Pero la que nos interesa en esta noche es aquella que dice que previene, investiga y combate la delincuencia. La Policía Nacional, para que pueda realizar su detención, tiene una metodología que ya está diseñada, está dentro de sus manuales, y uno de ellos establece lo relacionado a lo que son detenciones y capturas. En la sesión anterior ya nos hemos detenido un poco para poder conversar con respecto a la detención y captura. Entiendo que los participantes no siempre son los mismos, pero espero que los conocimientos que haya impartido en la clase anterior haya podido calar en las personas que se están capacitando y ya sepan hacer esta diferenciación. No voy a perder mucho el tiempo en estos dos conceptos, pero sí quiero que ustedes sepan de que dentro de la Policía Nacional se hace una diferenciación entre lo que es la detención y la captura. En cuanto a la detención, es aquella que se hace sin ejercer mayor fuerza, aquella que se hace sorprendiendo de repente a la persona que se va a aprender, o aquella en la cual el aprendido simplemente colabora con la función que tiene la policía, en este caso, de detener. Sin embargo, cuando la persona que va a ser intervenida ejerce actos de violencia hacia la policía y obliga a que ella haga uso de la fuerza, ya estamos hablando de una captura. Entonces, mientras que la detención es algo tranquilo, sin mayor sobresalto, en cambio la captura conlleva, pues, ¿no?, al uso tanto de la violencia por parte de las personas que van a ser intervenidas, como el uso de la fuerza por parte de los integrantes de la Policía Nacional. Me siento esta noche un poco extraño, parece que estuviese hablando con la computadora y nadie me está escuchando. Así que tengo entendido que dentro de los participantes hay más de uno que es efectivo policial, y me gustaría empezar esta noche cediéndoles el uso de la palabra a alguno que se anime a querer ayudarnos con respecto al concepto de detención policial. ¿Qué entienden por detención policial? ¿Alguno de ustedes me podría colaborar esta noche, por favor? Reader, me sigo sintiendo solo. No, doctor. Estimados participantes, pueden activar su audio, ya saben, levantando su manito, pero lo malo que algunos participantes lamentablemente no han activado su cámara para participar. Por ejemplo, tenemos a Mónica. ¿Cómo está, Mónica? Buenas noches, qué gusto saludarle. Está activo su audio. Correcto, doctor. Buenas noches. No sé si me escucha. Yo le escucho perfectamente y gracias por sacarme de esta situación de que estoy solo. Doctor, gracias. Quería preguntarle acerca de la detención policial. Cuando ha habido un accidente de tránsito y ha habido un, resultado fatal al conductor que lo detienen, ¿cuánto tiempo debe permanecer detenido en esta circunstancia cuando él no ocasionó la muerte de la persona, sino que el transeúnte irrumpió, ¿no?, sorpresivamente, y prácticamente se arrojó
al carro que estaba ¿cómo se llama? En movimiento, ¿no? Entonces ya se determinó que ha sido algo fortuito, pero sin embargo, aún así, lo tenían detenido en la dependencia policial. ¿Cómo se da este caso, doctor, y cuánto tiempo debe permanecer en este tipo de situación? Eso sería mi participación, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a contestar la pregunta en unos segundos. Vamos a escuchar a otro participante para que me digan qué entienden por detención policial. Excelente, doctor. Mónica, ¿deseas participar referente a la pregunta? ¿Sí? Te voy a dar pase, ¿ya? A las preguntas al finalizar, referente a lo que se está preguntando. ¿Puede activar su audio? Correcto, correcto. No hay problema. Gracias. Gracias, Mónica. Damos pase a Víctor Hugo Punlay. Adelante, doctor. ¿Puede activar su audio? Listo. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Respecto a la pregunta que usted hace sobre qué es una detención policial, viene a ser un acto que realiza la policía cuando existe un acto de flagrancia. Me refiero cuando hay una persona que está cometiendo un hecho ilícito y el policía lo puede detener en un acto de flagrancia. También puede ser cuando existe ya una orden de detención de parte del juzgado o de parte del Poder Judicial. Hay diferentes acciones que se pueden realizar desde el punto de vista de la detención policial. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Ya tenemos a dos. Uno más, por favor. Un tercero. Por favor, estimados participantes, si tenemos a un tercero, inmediatamente para darle pase al audio. ¿Sí? Ahí está. Edgardo, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto saludarlo. Adelante, ¿está activo su audio? Muy buenas noches. Sí, lo escucho. ¿Sí me escucha? Ya, bueno, claro, la detención policial viene a ser una medida cautelar de manera provisionalísima, personal a una persona que está cometiendo un acto ilícito, a fin de impedir pues, que siga cometiendo, o después de que se ha cometido el delito, pues detenerlo dentro de la fragancia o la cuasi fragancia que establece el Código Procesal Penal. Y la detención, si me permite más, la detención del mismo se da pues por 48 horas a fin de realizar las investigaciones pertinentes que considere pues el Ministerio Público a través de la Policía Nacional, ¿no? Bueno, gracias. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar. Veo que tienen nociones y es muy interesante. Y justamente la capacitación de hoy es para que esas nociones que tenemos las complementemos. He escuchado, por ejemplo, de los tres participantes, escuchamos decir que la policía puede intervenir en flagrante delito y también por mandato judicial. Eso no es tan así, no es tan así. Te dirán, pero ¿qué está hablando el profesor? Si todos nos han enseñado desde el colegio que la detención se produce por mandato judicial y flagrancia selectiva. El día de hoy vamos a aprender de que no solamente se puede aprender a una persona bajo esos dos supuestos. Lo vamos a conversar. Con respecto a Mónica, que fue la primera que preguntó, ya su último compañero le ha dado una respuesta de 48 horas, y ese tema también lo voy a dejar ahí, porque más adelante vamos a desarrollar con mayor detalle. Con mayor detalle, porque, a ver, antes de ello, el otro participante nos habló de la flagrancia y la cuasi flagrancia, ¿no es cierto? Y debemos acotar a ello que le faltó el tercer supuesto, que es la flagrancia presunta. Eso, durante todas estas 2 horas, poco a poco lo vamos a ir desmenuzando, poco a poco lo vamos a ir conociendo, y yo voy a quedar muy satisfecho si es que ustedes se van con estos conocimientos, con estas nociones que tienen, disculpe, con estas nociones que tienen mucho más reforzada, por decirlo así. Entonces, vamos a seguir con esta tónica de la clase, porque es interesante. A ver, hemos escuchado decir a su compañero que el plazo de detención es de
48 horas. Yo le pregunto a alguno de los participantes, ¿cuánto es o cuál es el plazo que puede permanecer o que se puede detener a una persona en flagrancia delictiva? ¿Alguno, por favor, que me pueda apoyar? ¿Cuál es el plazo que se tiene para detener a una persona en flagrancia delictiva? Wilmer Peralta. Adelante, Wilmer, te escuchamos. Estimado Wilmer, adelante. Sí, doctor, buenas noches. El plazo me parece que es dentro de las 24 horas, dentro de la flagrancia delictiva. ¿Te parece? Estoy casi seguro, sí, 24 horas. Listo, 24 horas. Ok. ¿Otro participante? Estimado Jaime, buenas noches, bienvenido. ¿Está activo su audio? Doctor, muy buenas noches. La flagrancia delictiva está considerada, son las 24 horas desde producido el hecho delictuoso. Vale decir, si el día a las 20 horas se ha producido un hecho delictuoso, tengo hasta el día de mañana a 20 horas para proceder a su detención. Las 48 horas son para el caso específicamente de realizar las investigaciones y las diligencias urgentes, necesarias, inaplazables y poner a disposición del Ministerio Público, doctor. Perfecto. Muchas gracias. A ver, ¿alguien de los que ha levantado la mano me puede decir o tiene una opinión diferente a que sea de 24 horas? ¿De alguno de los que levantaron la mano? Estimados participantes, tener activo su cámara Carlos, Lucero, Marco Antonio y Jaime. Damos pase a Carlos. Bienvenido. Carlos, ¿tú nos puedes decir si es que son 24 horas o tienes otra noción con respecto a las horas de la flagrancia? Buenas noches con todos, no sé si me escuchan. Bueno, la detención es 24 horas dentro de una flagrancia, pero también tenemos 3 casos específicos que la detención puede durar hasta 15 días, como viene a ser el delito de terrorismo, delito de tráfico ilícito de drogas y en el caso de espionaje. Hoy en día creo que, no lo tengo bien claro, que es bien contra la criminalidad organizada. Ok. Otro participante, pero aquel que diga que no son 24 horas, que sea diferente. Quisiera escuchar alguno. ¿No hay? Estimado Pablo, adelante. ¿Está activo su audio? Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Perfectamente, Pablo. Muy buenas noches. Le habla Pablo Barreto desde la ciudad de Tarapoto, San Martín. Y al mismo tiempo, hago extensivo mi saludo a usted, así como también a los demás participantes. Tengo entendido de que originariamente el plazo de la detención policial era 24 horas, pero recuérdese que este plazo fue modificado por nuestro texto constitucional en la que precisamente se establece que el plazo de la detención es hasta un máximo de 48 horas. En tal sentido, conforme así lo establece dice, está derogado tácitamente por la modificación del literal F del inciso 24, dispuesto por el artículo único de la ley 3558. En tal sentido, considero de que el plazo de detención, y así creo que venimos operando, es hasta 48 horas. No es que el plazo de detención es 48 horas, no, es hasta 48 horas como plazo máximo de detención policial. Excelente. Esa sería mi opinión. ¿En qué dependencia trabajas? Listo. Se quedó el audio del participante. Miren, ¿por qué les estoy haciendo estas preguntas? Y les agradezco a cada uno que han participado y han dado su respuesta. Porque hay mucha confusión. Es más, yo he preguntado cuál es el plazo de flagrancia. Y lo que el colega me acaba de contestar, discúlpeme, el participante, lo que me acaba de responder es el plazo de detención. El plazo que se tiene para hacer una investigación, como dijo alguien por ahí, para hacer las diligencias inaplazables, urgentes, necesarias. Entonces, esa situación causa confusión, mucha confusión. Y yo lo he comprobado en más de una oportunidad. Es más, les voy a soltar otra pregunta. ¿Cuál es el plazo para la detención preliminar judicial? ¿Cuál es el plazo mínimo para la detención preliminar judicial? Participantes, los escucho.
estimados participantes, tengan activo su cámara. ¿Sí? Damos pase a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Nuevamente, bienvenido. Buenas noches, ya. Mínimamente la detención preliminar es 24 horas. Estamos hablando, y en los delitos de organización criminal creo, son 7 días. Estamos hablando de la detención preliminar. Correcto. Otro participante, por favor. 24 horas, entonces. Ya. Otro participante. A ver, tenemos a Carlos, pero lamentablemente no ha activado su cámara. Estimados participantes, nos están escribiendo muchos por el chat, pero hay que atreverse al audio, no se preocupen, todos nos podemos equivocar, así que con audio mucho mejor y así también hace extensivo a nuestros demás participantes. ¿Sí? A ver, tenemos 314 conectados y solamente 5 con audio, no creo. O los demás están con su mismo audio. A ver, vamos a dar pase a Yurep. ¿Cómo estás, estimado Yurep? Buenas noches. Activa tu audio, por favor. Listo. Buenas noches. Yuber, estimado. Doctor, el plazo de detención preliminar es un plazo de 72 horas. En caso de delitos complejos, ¿no? Es hasta 7 días. En casos de crimen organizado, hasta 10 días, y en casos de terrorismo y espionaje son 15 días. Muy bien. Muy bonita la noche. Ahora sí ya me siento que no estoy solo. Parece que estuviese frente a un estadio y un estadio así lleno. Qué bonito, qué interesante. Me voy a ir después de las 11 de la noche, me voy a ir satisfecho de poder haber ordenado las cosas, las ideas. Ustedes tienen las nociones y les voy a dar las precisiones. Un último participante, por favor. ¿Cuál es el plazo mínimo que se puede disponer con una detención preliminar judicial? El último para avanzar. Doctor, tenemos en sí en el chat algunas respuestas, pero todos no son las mismas. Por ejemplo, algunos dicen 12 horas, otros 10 días, 72 horas, 15 días, 72 horas. Traslado de los participantes. Hay algo muy importante en lo que acaba de decir Reader. 12 horas. Si hay algún participante que dijo 12 horas, también es bienvenida esa respuesta. ¿Sí? ¿Hay uno que dijo 12 horas? Sí. Tenemos a Mariela. Mariela, por favor, a ver, en estos momentos voy a buscarte. Mariela Vázquez. Mariela Vázquez, ¿puedes activar tu cámara? ¿Sí? Te voy a dar pase. Sería bueno que también nos puedas comentar. ¿Se anima o no se anima, Mariela? Hola, Mariela. ¿Sí? Estoy dando pase para que puedas activar tu audio para que también quede acreditado que estás en la sesión. No se ha animado. Y tenemos a Jorge. Creo que Jorge tiene la misma línea. A ver, Jorge, bienvenido. Sí, buenas noches, doctor. Para precisar que en el caso de las detenciones por flagrancia puede ser hasta 48 horas para que se pueda dar comunicado a la fiscalía. Y en el caso de detención preliminar, el plazo mínimo, según el artículo 264 del Código Procesal Penal, es de 72 horas. Cuando hay complejidad, son hasta 7 días. En el tema de crimen organizado sí está establecido que son 10 días, y para el caso de terrorismo son 15 días según la Constitución. Listo, muchas gracias. No acepto más participaciones. Pueden seguir escribiendo por el chat. No puedo estar leyendo el chat y estar conversando con ustedes. Me encantaría tener esa metodología, ¿no? De poder estar leyendo el chat. Pero después los leo. Después los leo y resultan muy interesantes. Así que los que se animan a escribir, escriben. Miren, señores, tenemos respuestas tan variadas y eso se debe a que el legislador no ha tomado o no ha tenido en cuenta lo necesario para que no se produzca este tipo de desinformación. Las respuestas correctas por el momento son 24, 48 y 72. Esas son las respuestas correctas, 24, 48 y 72.
Ese escalonamiento de los plazos es lo que muchas veces nos juegan una mala pasada. Señores, en el Perú, la flagrancia delictiva solamente tiene un lapso de 24 horas. Mi proyecto de tesis que estoy haciendo, de mi maestría, es justamente ampliar ese lapso. Por mí, no debería haber ese lapso. Estoy pidiendo que por el momento se lleve a 72 horas. Pero, volviendo a lo que les quiero explicar, cuando se suscita un hecho delictivo, ¿no? Tenemos nosotros hasta 24 horas para poder detener a esa persona sin necesidad de un mandato judicial. Listo, se acabó. Vamos a suponer que son las 8 de la noche, como dijo un participante, se produce unas lesiones por proyectil de arma de fuego, salimos a hacer las pesquisas y 2 de la mañana, 3 de la mañana, encontramos a la persona que ha realizado los disparos y causado las lesiones y lo llevamos a la dependencia. A partir de su intervención, a partir de su detención policial, tenemos hasta 48 horas, como muy bien lo dijo un participante, hasta 48 horas. ¿Para qué? Para poder hacer nuestras investigaciones en forma conjunta con el Ministerio Público y cumplir con ponerlo a disposición del juzgado a esta persona que ha sido privada de su libertad. Ahora, como el lapso de flagrancia es 24 horas, el hecho ocurrió a las 8 y la intervención, la aprehensión se realizó a las 4 de la mañana, estamos dentro de las 24 horas, no tenemos ningún problema. Pero, ¿qué va a suceder? ¿O qué sucede si a esa persona la encontramos al día siguiente a las 9 de la noche, 10 de la noche? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería ahí? A ver, les pregunto a los participantes, ¿qué sucede cuando ya pasó esas 24 horas y esa persona, es más, pasa por la puerta de la dependencia policial? Ya no son las 8 de la noche, son las 9 de la noche. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué sucedería? ¿Qué haría usted como efectivo policial? A ver, Patrick, te escuchamos. Buenas noches, Patrick. ¿Está activo su audio? Nuevamente te doy pase. Puedes activarlo en la parte inferior izquierda. Encuentra su micrófono. Ahí haces clic. Ah, ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí está. Sí, buenas noches. Como muy bien el catedrático mencionó, la fragancia solamente son 24 horas. Una vez que se culminan las 24 horas de la fragancia, los efectivos policiales ya no pueden realizar la detención por sus propios medios. Van a tener que continuar con la denuncia, avisarle al fiscal, comenzar con la investigación y de acuerdo a una orden judicial se tendría que ir a la detención del usuario por el delito que haya cometido, más excediendo a las 24 horas, el policía por su propia cuenta no podría ir a detenerlo porque eso ya sería abuso de autoridad. Listo, gracias por tu participación. La pregunta que estoy haciendo es la siguiente. Los hechos ocurren a las 8 de la noche. Ya, no vamos a suponer que son una lesión, ya, un homicidio. 8 de la noche, un homicidio. Matan al alcalde, ya, vamos a suponer, ya, matan al alcalde del pueblo, sí, lo matan a las 8 de la noche. Y todos sabemos, porque ha quedado grabado en una cámara de videovigilancia, hemos revisado el video y hemos visto que es Juan Mamani. Y Juan Mamani pasa por la puerta de la dependencia, no a las 8 de la noche de ese día, porque ese fue el momento en el cual él cometió el delito. Pasa por la puerta de nosotros, de la dependencia policial, a las 9 de la noche. ¿Qué haces tú? ¿Eres el comisario? ¿Eres el oficial de guardia, el más antiguo? ¿Qué haces? Esa es la pregunta. ¿Qué se puede hacer ante esa situación? ¿Qué procede? Listo, los escucho. Excelente, doctor. Doctora Rosa Javé, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto saludarle. Ahorita le doy pase, doctor Marco Antonio. ¿Sí? Luego de la doctora Rosa Javé. Adelante, doctora. Doctora, ¿sí? ¿La escuchamos? ¿Su audio, doctora?
Nuevamente, doctora, le voy a silenciar y voy a darle pase nuevamente. ¿Sí? ¿Está bien? A ver. Ahora sí, puede activar su audio. ¿Sí? Nuevamente le doy pase. ¿Puede activar su audio? Sí, buenas noches. Ahí está, doctora. Sí, se soluciona. Bueno, buenas noches, doctor. Sí, respecto a su pregunta, la norma indica en caso de que se presenten situaciones de complejidad, se puede prolongar hasta 7 días la detención preliminar. Es lo que podría ser, ¿no? De acuerdo a la complejidad que se presenta, no se puede detener en el plazo establecido de 72 horas, pero la norma indica una salvedad, ¿no? En caso de complejidad, se puede detener hasta 7 días. Ok, muchas gracias. Señores, una vez más, yo les agradezco a todos por estar acá. En verdad que cuando nosotros, los docentes, encontramos estas falencias, se nos vuelve rica la clase, se nos vuelve interesante, porque, les repito, al término de esta yo me voy a ir satisfecho porque ustedes van a tener la obligación y la necesidad de aprender a diferenciar lo que está normado, van a tener que diferenciar lo que yo les quiero hacer entender. Vamos retrocediendo un poco. Cuando se suscita un hecho delictivo, la Policía Nacional, los miembros de la Policía Nacional pueden proceder a detener a esa persona si es que es encontrado dentro de las primeras 24 horas. Así de simple, dentro de las primeras 24 horas. Luego, una vez que tú lo detienes, a partir del momento de la detención, tienes 48 horas para que hagas tu investigación en conjunto con el representante del Ministerio Público. Al término de esas 48 horas, recuerden, como muy bien lo dijo un participante anterior, hasta 48 horas, no necesariamente tienen que ser las 48, se tiene que poner a disposición del juzgado de investigación preparatoria. 2. O 3. El tercero, el plazo de la detención preliminar, señores, el plazo, por un caso simple, es de 72 horas. Entonces, esa escalera la tienen que aprender esta noche. Para mí va a ser muy importante que la aprendan. 24, 48, 72. Es fácil. 1 día, 2 días y 3 días. Así de simple. No se compliquen. La flagrancia, 24 horas. El plazo de detención para poderlo investigar a ese detenido, hasta 48 horas. Y una detención preliminar, podemos hablar, la más simple, de 3 días, de 72 horas. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Los participantes no tengan temor de conversar, lo pueden escribir también, pero participen porque es una forma de aprender. Participen, conversemos. Esta noche quiero que sea un poco más dinámico, no quiero estar sentado frente a la computadora y estar conversando y que ustedes me estén escuchando. Creo que así enriquecemos más la clase con la participación de cada uno de ustedes. Entonces, vuelvo a repetir, 24 horas para la flagrancia, 48 horas para que puedas hacer tu investigación y 72 horas con respecto a la detención preliminar. La detención preliminar necesita de un elemento, por decirlo así, indispensable. ¿Y cuál es ese elemento? De que no haya flagrancia. Eso lo vamos a ver más adelante. Y la pregunta se la sigo dejando. ¿Qué hacemos? Mataron al alcalde a las 8 de la noche y el homicida pasa por la puerta de nosotros, 9, 10 de la noche. ¿Qué haces tú? ¿Lo detienes? ¿Vas corriendo por una orden al juez? ¿Lo llamas al fiscal? ¿Qué haces? Lo vamos a responder o lo vamos a resolver a medida que avancemos la clase. Vamos avanzando. El numeral 24, el inciso 24 literal F, dice que nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales, ¿no? En caso de flagrante delito. Y la detención dice que no durará más del tiempo estrictamente necesario y que el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la instancia. Entonces, que le quede claro, cuando la policía detiene a una persona, lo puede detener hasta 48 horas.
¿sí? Su plazo de detención, 48 horas. No confundamos con el plazo de la flagrancia, que es solo de 24 horas. Estos plazos no se aplican a lo que es terrorismo, lo que es tráfico de drogas, espionaje, y ojo también, porque un participante lo dijo, lo que con respecto a las organizaciones criminales, tampoco se aplica esto de las 48 horas. Para ellos, la detención no debe durar más de 15 días. Y por favor, hago un paréntesis en este segundo párrafo porque lo vamos a ver más adelante. Muchos de sus compañeros, cuando leyeron el código o tuvieron la respuesta a la mano, nos dijeron de que el plazo para poder solicitar una detención preliminar, el plazo de la detención preliminar judicial en caso de crimen organizado es de 10 días. Eso también lo vamos a aprender el día de hoy. Les voy adelantando que no son 10 días. No son 10 días. ¿Y en base a qué? Justamente a este artículo 2 de la Constitución. Listo. Seguimos avanzando. Producida la detención, hay que dar cuenta al Ministerio Público y al juez. Acá también viene otra gran pregunta, ¿no? Otra gran pregunta. ¿Desde cuándo se empieza a contabilizar estas 48 horas? Desde el momento en que la policía lo interviene, ¿no? Vamos a suponer que lo interviene, no sé, a 2 kilómetros de la comisaría, y le hace las actas correspondientes, los registros necesarios, hacen las diligencias habidas y por haber, y lo llevan a la dependencia policial. Y ahí le entregan su acta de notificación de detención. Entonces, la pregunta acá, otra pregunta, ¿desde cuándo se computa ese plazo de detención? ¿Desde que fue intervenido a 2 kilómetros de la comisaría o cuando le entregan su acta de detención en la dependencia policial? Entonces, escuche. Doctor Marco, adelante, está activo su audio. Luego damos pase a Víctor y Mónica. ¿Sí? ¿Lo escuchamos, Marco? La detención corre pues de una persona, ¿no? Por la comisión de algún delito, a partir del momento en que firma pues su notificación de detención. Ya en el acta de intervención policial pues se detalla, pues no lo vas a intervenir, pues este rato que vas a intervenir no lo vas a detener ese rato, por medidas tal vez de seguridad o cualquier cosa que pueda suceder durante la intervención, pero sí corre la detención desde el momento que firma pues la notificación de detención. Esta sería mi respuesta a mi superior. Muchísimas gracias. Qué importante tu participación. Otro, por favor, Reader. Estimado Víctor, adelante. Buenas noches. El plazo comienza a correr desde el momento en que lo detienen. No desde el momento de la notificación, sino desde lo que lo detienen en flagrancia. Ese es el plazo que se debe correr. Ok. Igual que con estos tiempos, plazos escalonados de 24, 48 y 72 horas, lo mismo ocurre con esta pregunta. Y es una pregunta que hasta el día de hoy nadie se la responde. Bueno, muchos se la responden, pero unos responden como el participante número 1, que dice de que el plazo de detención corre desde el momento en que se le hace firmar al detenido su constancia de notificación en la dependencia policial. Y otros afirman de que el plazo de detención corre desde el momento mismo de la aprehensión, ¿no? Desde el momento mismo en que ha sido intervenido a 2 kilómetros de la comisaría y es conducido, ya ha sido detenido. Esta confusión se da porque recordarán, acá hay policías antiguos, recordarán que antiguamente, cuando los miembros de la Policía Nacional hacíamos intervenciones, lo llevábamos a la dependencia policial. Pero, ¿cuál era la situación? O sea, ¿para qué lo llevamos a la dependencia policial? Para que el oficial de guardia, el oficial de día, el jefe de permanencia o el jefe de la dependencia califique esa detención y si ameritaba o no de que esa persona sea detenida. ¿Y qué sucedía? Decía, sí, queda detenido. Entonces se le formulaba su notificación de detención. ¿Y quién firmaba la notificación de detención? Recordarán, el que firmaba era el jefe de la unidad. Así de simple. Esa situación ha ido cambiando.
ha ido cambiando. Ahora, el que interviene, el más antiguo que está en la intervención, él es el que firma la notificación de detención. Entonces, ¿cuándo comienza a correr el plazo de estas 48 horas? ¿Desde el momento de la aprehensión o desde el momento en que lo llevamos a la dependencia y esta persona firma su notificación de detención? Yo soy de la idea particular de que se debe contabilizar estas 48 horas y no van a tener nunca ningún problema si es que ustedes toman en consideración la hora de la aprehensión. Porque ese es el momento en el cual tú le privas de su libertad a una persona. El formalismo de entregarle el acta de notificación es a posteriori. Pero les vuelvo a recalcar de que hay muchos fiscales que aceptan esta situación con respecto a que es desde la aprehensión, otros con respecto a que es desde el momento en que se le dio la notificación, y lo mismo pasa en los juzgados y por supuesto lo mismo pasa en la dependencia policial. Así que evitemos los problemas, a partir de ahora que quede claro, ¿no?, que estas 48 horas corren sí o sí desde el momento que usted aprendió a esa persona. No se hagan mayores problemas, ¿ya? Entonces continuamos. Con respecto a la detención policial, tengo que recalcar o hacerles recordar a ustedes de que la Policía Nacional cuenta con su propia ley, la ley de la Policía Nacional, que es el decreto legislativo 1267. Y al igual que en la Constitución, ¿no?, este decreto legislativo dice que la policía tiene como función prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Recordemos lo que dice el artículo 166 de la Constitución, dice lo mismo, prevenir, investigar y combatir la delincuencia. En este decreto legislativo, incluso dicen que la policía no solamente previene, investiga y combate la delincuencia, sino también el crimen organizado. Entonces, debemos tener siempre en consideración este decreto legislativo. Es más, en su artículo primero, que habla con respecto a la competencia, su área de competencia, también nos dice, ¿no?, que la Policía Nacional tiene la competencia de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Aparte de ello, esto de la detención policial también lo vamos a encontrar en el nuevo Código Procesal Penal. Por ejemplo, si nosotros sorteamos el artículo 68, numeral 1, nos dice en el literal H, capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos. Entonces, es una de las atribuciones que tenemos dentro del nuevo Código Procesal de capturar a los presuntos autores. Quienes hicieron este código, que no digo que sea excelente, que sea o que sea, no sé, de mediana o ínfima situación, quizás no usó el léxico que se usa dentro de la policía, que se maneja dentro de la policía, ¿no? Y acá habla, por ejemplo, de capturar. Y nosotros ya hemos visto que a nivel policial, cuando hablamos de detención y captura, hay una gran diferencia, ¿no? Ellos nos dicen capturar a los presuntos autores. Entonces, no siempre la policía captura, recuerden que muchas veces detiene. Asimismo, para nosotros podernos encuadrar dentro de lo que es la detención policial y poder ir respondiendo a todas las participaciones, las inquietudes que tienen los participantes, vamos a obviar qué dice el artículo 259 del Código Procesal. ¿Cuándo procede la detención policial? Miren, acá vamos a encontrar los supuestos de la detención policial en flagrancia. Los 4 supuestos que nos da la norma. La Policía Nacional, sin necesidad de un mandato judicial, va a proceder a detener a las personas cuando los encuentra con las manos en la masa. Así de simple. Estás robando y la policía te encuentra que estás robando, te captura en ese momento. Ahí estamos hablando de una flagrancia estricta, una flagrancia pura. Ahí no hay mayor discusión que hacer. Listo. Esa es una de las clasificaciones que tiene la flagrancia. Una de ellas, la primera. La segunda, estás robando, la policía te detecta que estás robando, corren a intervenirte, tú te percatas del hecho, ¿no?, o el investigado, el imputado,
delincuente se percata del hecho y se da a la fuga, comienza a correr. Los policías van tras de él, después de 5 cuadras, lo alcanzan, lo detienen, no lo perdieron nunca de vista, y ante ello ya no estamos a una flagrancia estricta, sino que estamos a una cuasi flagrancia, se le denomina así, cuasi flagrancia. Entonces, retrocediendo un poco, recuerden que para que la policía pueda realizar este tipo de detención sin un mandato judicial, ¿no? Son dentro de las 24 horas, como se estaba comentando. Recuerden esa escala, 24, 48 y 72. ¿Y de dónde vienen las 24 horas? Justamente acá vamos a encontrar en el literal 3. Si esta persona no es capturada con las manos en la masa, si esta persona no es perseguida, correteada, por decirlo así, pero dentro de las 24 horas se logra su identificación, sea porque el agraviado lo reconoce, porque hubo un testigo, porque haya una cámara de videovigilancia que haya podido registrar su fisonomía, ¿no? Y se le haya podido identificar y es encontrado dentro de las 24 horas, ¿no? Se le puede detener. Entonces, eso es una flagrancia presunta. El cuarto numeral también nos habla con respecto a esta flagrancia, que no es la flagrancia estricta, no es la cuasi flagrancia, sino estamos hablando de una flagrancia presunta. Dice, cuando el agente es encontrado con vestigios, con signos, con rasgos, de que nos permita colegir o permita colegir a la persona que lo va a aprender de que esa persona ha participado en el hecho que se está investigando. O se le podría también encontrar pues con los medios empleados o con los productos que han sido, si es un robo, que han sido robados. Entonces, ante esa situación, se le puede detener dentro de las primeras 24 horas sin necesidad de una detención policial, sin necesidad de un mandato judicial. Para redondear la idea, recordemos entonces una flagrancia estricta cuando es capturado con las manos en la masa, una cuasi flagrancia cuando es perseguido y aprendido, y una flagrancia presunta cuando ya no es con las manos en la masa, si no lo podemos decir con las manos en la mesa, digamos que no, porque lo encontramos ahí que se están repartiendo lo que han robado. Entonces, no necesita la policía un mandato judicial para poder aprender a estas personas dentro de las primeras 24 horas. Una vez que lo aprendes, una vez que lo detienes, tienes 48 horas para que en forma conjunta con el representante del Ministerio Público puedas realizar tu investigación. Entonces, que quede claro esa situación, 24 horas de la flagrancia, 48 horas para poder hacer nosotros nuestra investigación. Ahora, este decreto legislativo 1267 nos habla de que la policía puede intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas de conformidad con la Constitución y la ley. Recuerdan que al comienzo yo les dije que no solo era la detención en flagrancia o por mandato judicial, pues ahora lo vamos a ver. O si algún participante tiene la respuesta y me la podría decir, se lo agradecería. Reader, ¿estamos despiertos? Sí, doctor. Doctor, tenemos a Jubert. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, como usted menciona, la retención. ¿No te escuchamos bien? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, un poco más si puedes alzar la voz, por favor. Ya, a ver, la retención se practica cuando se realiza también el control de identidad, el 205. El 205 habla de dos presupuestos, ¿no? El control de identidad se puede dar para prevención de un hecho punible o para averiguación de un hecho punible. Es en ese lapso en el que se le puede retener, y en ese plazo de retención que no va a exceder las 4 horas, ya el efectivo policial coordinaría con los otros órganos jurisdiccionales
a fin de que ejerzan su competencia, ¿no? Y puedan solicitar la detención preliminar. Ok, o sea, lo que usted nos está diciendo que por un control de identidad se puede privar de la libertad a una persona y luego se puede coordinar para pedir una detención preliminar. Eso es lo que le entendí, por favor, porque el audio está un poquito no muy claro. Hola. Sí, sí, doctor. Sí, eso es lo que usted quiere decir, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Y eso yo también lo he escuchado en internet, lo he visto en YouTube, en TikTok, ¿no? O sea, dice, y prácticamente trata de responder a la pregunta que va a seguir durante toda la clase. ¿Qué pasa cuando el homicida que ha matado, ni siquiera lo mató, lo asesinó al alcalde, porque hay una diferencia entre, por si acaso, entre homicidio simple y el homicidio calificado, hay un abismo. Y eso también lo tenemos que, poco a poco, no poco a poco, lo tenemos que aprender a diferenciar. Este asesino pasa a las 10 de la noche por la comisaría, pero él lo mató al alcalde a las 8 de la noche el día anterior. Entonces yo he visto en las redes sociales que dicen, pero fácil, pues, ¿no? Le haces un control de identidad y por control de identidad te lo llevas a la dependencia policial y en ese momento coordinas con el Ministerio Público para que el juez te dé la detención preliminar. Eso lo dicen porque, para empezar, número uno, malinterpretan la norma, y número dos, nunca han realizado ni una detención policial, ni mucho menos han ejecutado una detención preliminar. Entonces, el que lee el libro lo puede entender de esa manera. Yo le pregunto a los que tienen acá experiencia, a ver, ¿cuántas horas nosotros necesitamos para poder solicitar una detención preliminar y en cuánto tiempo nos dan la respuesta? Ojo, recordemos que cuando el efectivo policial emite su informe para pedir la detención preliminar, no se lo puede mandar directo al juez. El principio rogatorio lo tiene el Ministerio Público. Entonces, el policía lo deriva al Ministerio Público y el Ministerio Público lo pide al juez de investigación preparatoria. Entonces, si fuese así, como dicen en TikTok, en YouTube, ¿no? Que ya te lo llevas por retenido, por control de identidad, y ahí aprovechas en coordinar con los demás entes y obtienes la orden de detención preliminar. Pero también el colega que acaba de intervenir nos ha dicho claramente, y así es, de que solo hay dos motivos por los cuales se puede hacer este tipo de control de identidad y terminar reteniendo a una persona. Una de ellas es para prevenir y otra cosa es para averiguar. Entonces, les sigo dejando ahí la pregunta, ¿qué harías tú como policía, comisario, y pasa pues el asesino a las 10 de la noche, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer ante esa situación? ¿Ya? Avanzamos, por favor. No me han respondido si es que conocen alguna otra forma de aprehensión que no sea la flagrancia, que no sea el mandato judicial, que no sea en este caso, por ejemplo, la retención, que sí, es una forma. Es una forma de privarle la libertad, la capacidad de desplazamiento, de movimiento a una persona. Tú haces un control de identidad, no tiene documentos a la dependencia policial. ¿Tú crees que esa persona quiere ir porque ella quiere? Y de repente se está yendo a comprar pan al mercado, se iba a embarcar, se va de viaje, se iba a ver, no sé, con algún familiar, pero el policía hace su control de identidad, no le encuentra el documento y lo lleva. Él no quisiera ir a la dependencia policial. Entonces, eso también es una forma de aprehensión. Es una detención encubierta, que podamos poner el nombre que querramos, retención, ¿no? Así la han denominado, pero más adelante también vamos a ver qué es realmente la retención, qué cosa es la retención, lo vamos a ver poco a poco. Así que, ¿qué otra forma? No sé si que algún participante, uno nada más, se conoce, por los cuales, y que no sea el arresto ciudadano, se pueda aprender, que la policía pueda aprender a una persona. A ver. A través del chat nos dicen, doctor, control de identidad, nos dicen también RQ, personas capturadas vigentes,
Estimados participantes, pueden levantar también su manito y darle espacio. Interesante, Rieder, que tú lo vayas leyendo, porque el mandato judicial, la requisitoria, ya está, pues, ¿no? Ya hemos hablado del mandato judicial, o sea, la policía puede detener por un mandato judicial, eso lo sabemos desde chiquitos, por decirlo así. También que puede detenerte en flagrancia, también ya lo sabemos. Nos ha hablado un colega ahorita de la retención, es una forma de aprehensión. Hasta ahí vamos 3. Hoy día se van a ir conociendo muchas cosas interesantes. Marco Antonio levantó la mano. Estimado Marco Antonio, adelante. Pero, le puede intervenir, en calidad de poner a disposición a la unidad de donde hay una denuncia, poner a disposición en calidad de intervenir nada más, para que ahí lo puedan citar, así, porque no se puede tener. Esa sería mi respuesta, ministra. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Y ahorita le voy a dar la respuesta. No sé, Pedro Rodas, ¿sabe Pedro Rodas? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué otra forma de aprehensión tenemos? ¿O tiene la policía? A ver, tenemos a ver, Pedro Rodas, ¿está activo su audio? Estimado Pedro. ¿Puede activar su audio? Está en la parte inferior. Ya. Ahí está. Perfecto. Buenas noches, doctor. Sí, otra forma de detención de la policía podría ser por denuncia y sindicación directa del agraviado o de una persona que se indica a otra de haber cometido un hecho delictuoso para las investigaciones directa a la autoridad policial. Ok, amigo Rodas. Lo que pasa es que si llega a una dependencia y dice, señor, ¿sabe qué me robó mi vecino? Vamos, está ahí en la esquina jugando pelota. Ya tú vas y lo detienes dentro de las primeras 24 horas, estamos hablando de un caso de flagrancia. No se preocupen, por eso le digo, para esto estamos esta noche tan bonita. Miren, el decreto legislativo 1267 no dice que la policía tiene esta potestad de intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas, de conformidad a la Constitución y la ley. ¿Cuál es esa forma que yo les hago mención? Se llama conducción compulsiva. Así de simple. ¿Y quién dispone la conducción compulsiva? La dispone el fiscal. También lo hace el juez. Definitivamente que el juez también lo hace. Pero yo lo que les estoy hablando es de la conducción compulsiva ordenada por un fiscal. Somos más de 300 participantes. Sería bueno, sería excelente, de que alguno de ustedes haya participado en una conducción compulsiva. Escríbanlo por el chat o si levantan la mano, mucho mejor. Carlos Alvíquez, ¿ha participado en una conducción compulsiva? Estimado Carlos, puede activar su cámara, ¿sí? Para darle pase al audio. Nuevamente, estimado Carlos, puede activar su audio. No, buenas noches nuevamente. No he participado en una conducción compulsiva, pero mi pregunta en la clase anterior, la concepto de lo siguiente: las conducciones compulsivas que da el fiscal y en otras ocasiones también le da el juzgado. Que la conducción compulsiva, dice bien claro, es en horario de oficina. Mi pregunta en concreto va a eso. ¿Qué pasa si yo, efectivo policial, me encuentro en la ciudad de Tacna y ese señor tiene una conducción compulsiva, o una persona que tiene una conducción compulsiva, para que se presente en la ciudad de Ayacucho, y es un día sábado o un día feriado? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Yo no he participado en una conducción compulsiva. Eso era mi pregunta. Ok, está bien. Igual, la vamos a responder. Primero que nada, quiero que por favor, y hay algunos participantes de la clase pasada que bueno, con esto lo vamos a reforzar. Quiero que por favor nos quitemos esa idea de la mente de que solamente se puede detener a una persona por mandato judicial o en flagrancia delictiva. Ya no es así, señores, ya. La conducción compulsiva es ordenada por un fiscal. Artículo 68. En caso de inconcurrencia de una citación debidamente notificada, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional. No lo digo yo, lo dice el Código. Así de simple. Entonces, cuando usted le pregunta a un participante, a un postulante, o, bueno, personas como ustedes que se están instruyendo, los motivos, como que se le hace muy difícil entender que un fiscal también puede ordenar
la conducción de una persona. ¿Y qué vas a hacer tú como efectivo policial para conducir a esa persona? Lógicamente que lo vas a privar de su libertad. Lo vas a privar de su libertad. Y lo que han estado en la clase de pasada, ya les he comentado un caso que lo he vivido en carne propia, no por mí, por mis compañeros, 2 efectivos de la División de Delitos de Alta Tecnología, conducidos a la ciudad de Cerro de Pasco, por disposición de un fiscal. Viene la policía judicial y te lleva. Lo que me está diciendo su compañero, ¿qué pasa cuando esa conducción compulsiva es sábado o es domingo? Ustedes tienen que entender que si el fiscal ordena una conducción compulsiva, está acá abajo, el fiscal puede disponer no solamente que sea conducido el imputado, sino también el agraviado y cualquier otro sujeto procesal que pueda coadyuvar a la investigación que él está haciendo. Los peritos también están obligados a comparecer. Entonces, si es que ellos hacen caso omiso a ese llamamiento que está haciendo el representante del Ministerio Público, ¿no? Y han sido apercibidos y no cumplen, el fiscal lo único que va a hacer es emitir su disposición y la policía judicial se encargará de hacer esa conducción. Ahora, como el fiscal sabe bien que el Ministerio Público por lo general trabaja así, de lunes a viernes, sábado y domingo no trabaja, él va a disponer, pues, ¿no?, que lo traigas en un día entre el lunes y viernes. Jamás te va a ordenar que lo traigas un sábado o un domingo, a menos que esté de turno y esos turnos sean semanales, ¿no? Y de repente durante toda la semana esté de turno y ahí te fije que la diligencia se va a realizar el sábado. Pero señores, por favor, olvídense, forma de tener una persona, mandato judicial y flagrancia delictiva. No, señores, a partir de ahora ya saben que un fiscal también puede disponer la aprehensión y conducción de una persona a su despacho. Estamos, lo revisan con mayor detalle, artículo 337.3, literal A del nuevo Código Procesal Penal. Continuamos. La retención retención, entre comillas, otra vez, entre comillas, porque a mí me gusta esto, o sea, traer cosas que puedan generar polémica o que están ahí frente a nosotros, miramos, pero no observamos, porque no es lo mismo mirar que observar. Entonces, ya su compañero se adelantó un poco, que dice que los miembros de la Policía Nacional pueden hacer estas labores de control de identidad para prevenir un delito o para obtener una información útil de algún hecho delictivo que haya ocurrido. Y acá viene otro gran problema, también igual lo veo en YouTube, lo veo en TikTok, lo veo por todos lados, ¿no? Lo intervienen, señor, sus documentos, no, pero ¿por qué le voy a dar mi documento? Sus documentos porque soy un efectivo de la Policía Nacional y tengo esa facultad, esa atribución, esa potestad de identificar a las personas. No, pero ¿por qué? ¿Acaso, qué? Señor, estamos haciendo nuestra labor. Una de las funciones que tengo, una de las atribuciones que yo tengo es identificar a las personas. No, pero el Código Procesal dice que solamente son por 2 motivos, para prevenir un delito y yo no soy ningún delincuente, o para que se haga la averiguación de un hecho delictivo. Y muchas veces el efectivo policial se deja arrastrar y se lleva al marco del Código Procesal. Pero se olvida el efectivo policial que, al igual que el decreto legislativo 957 que está a esta altura, a esa misma altura tenemos el decreto legislativo 1267. Y ese decreto legislativo 1267 nos dice bien claro en su numeral 3 que la policía puede intervenir. Aparte, porque no estamos hablando de detener ni de retener, que está por acá, que son definiciones diferentes. Y el legislador, al hacer la ley, lo ha hecho de esa manera. Intervenir. Señor, yo lo estoy interviniendo y muéstrame usted su documento porque es una atribución que yo tengo. Ustedes me van a decir control de identidad. Yo no estoy interviniendo por un control de identidad, señor. Yo estoy haciendo una intervención.
¿Cuál es la diferencia? Dirán, entre intervención y detención total, ¿cómo es la cosa? Un claro ejemplo. Estás de servicio, caminando por la calle, y ves de pronto que sale un muchacho, por decirlo así, de 24, 25 años, cargando un televisor y al costado, no sé, llevándose un radio. Y detrás de él, un señor más adulto que le reclama, que le pide, que, ¿no? Tú ves gestos a lo lejos, oye, ¿qué está pasando allá? ¿No? Una persona adulta con este, ¿qué está sucediendo? Y tú vas e intervienes. Señor, ¿qué está pasando? No, que mi hijo, que esto, que el otro, se está llevando el televisor, que dice que lo va a vender porque no tiene plata para pagar sus estudios. Ok, tú como policía, ¿qué haces? Lo detienes a su hijo que se está llevando el televisor y el radio. ¿Qué harías en esa? A ver, ¿qué harían ustedes para hacer dinámica en la clase? Un voluntario, ¿qué haces? Encuentras que el papá y el hijo están en la puerta discutiendo, bueno, poco levantando la voz, el papá le dice, no, no te lleves el radio, no te lleves el televisor, el hijo, no, yo me lo voy a llevar, que esto, que el otro, lo voy a vender porque me voy a comprar un pantalón, una bicicleta, me voy con mi enamorada, voy a pagar mi estudio, no lo sé. Le dice miles de cosas, y tú como efectivo policial llegas. ¿Qué haces en ese momento? A ver, un participante. Vamos a hacer agilitos. A Patrick. Porque no hagan Patrick. Sí, buenas noches. Ahí está. Yeah. En el caso de que sean familiares y que vivan bajo el mismo techo, eso ya deriva a familia. Ya no sería un tema así, ¿no? De delitos o así. Pero también quería también preguntar, no sé si será factible, de que en el caso de que un efectivo policial no esté uniformado y esté realizando otras labores, como por ejemplo de criminalidad, de inteligencia, y ellos se identifiquen con su carnet policial al civil, y el civil, ¿cómo se llama? No, le pidan al civil su DNI para identificarlo, y el civil se niega. El policía, al no estar uniformado, también puede pedirle, ¿cómo se llama? Su DNI, tomando en cuenta que no están de servicio. Ok, listo. Primero vamos por lo que he preguntado. Estuviste muy bien hasta la mitad de tu respuesta. Hasta la mitad de tu respuesta. Miren, no puede haber hurto entre familiares, en este caso padre e hijo, que viven bajo el mismo techo. Efectivamente, pero tú ya hiciste una intervención. Tú no vas a proceder a detener ni a retener a esas personas. Ya interviniste, ya. Ya esa es una intervención. A eso se le denomina una intervención. Le explicarás al padre, al hijo, hablarás, porque para eso también la policía está, ¿no? La policía es orientadora del ciudadano. Explicarles, tratarlos de hacer entrar en razón, ¿no? Ser un elemento asociador. Eso también es parte de la función que nosotros tenemos. En cuanto a lo otro, para poder avanzar por favor con la clase, quiero decirles o decirte que nosotros somos policías los 365 días del año, desde Tumbes hasta Tacna y desde Tacna hasta Iquitos, Costa Sierra y Selva, somos policías y el policía se considera siempre de servicio. Ahora, ese policía que está de civil, si hace una intervención, debe tener alguna razón para hacerla y tiene que justificarlo, más aún si no está de servicio. Yo te lo digo porque más de una vez yo no he estado de servicio y he hecho más de una intervención y nunca he tenido ningún problema. Y ahí me voy a detener un poco, me has hecho recordar. No tanto recordar, sino que ustedes se han preguntado por qué tiene que haber la flagrancia delictiva y por qué tiene que ser 24 horas. ¿Por qué el policía o el fiscal, que también puede ordenar una conducción compulsiva, no puede, en el caso práctico que les estoy poniendo, ordenar la aprehensión, disponer la aprehensión del asesino que pasa a las 10 de la noche por la plaza de armas donde está la dependencia policial? ¿Ustedes se han puesto a pensar de dónde salió eso? ¿O por qué está en nuestra legislación? Porque eso no estaba. Mejor dicho, sí estaba, pero no lo aplicábamos. Nosotros lo hemos venido aplicando hasta el año 98 aproximadamente. Recuerden que el Código Penal es del 91, la Constitución es del 93.
Y los policías antiguos que están acá recordarán lo que son los famosos atestados de los no habidos. Entonces, en esos tiempos de los años 90, casi ya hasta finales de los años 90, la policía detenía a las personas que habían participado en un hecho hace 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, pero que habían sido consignadas dentro del atestado policial como no habidas. Entonces, cuando tú encontrabas a un no habido, era como que él tenía una orden de captura. Es más, ese atestado que nosotros formulábamos tenía un boletín de requisitorio, donde estaban todas sus características, y tú lo podías individualizar. Y procedías a detener a esa persona, detener o capturar, según sea el caso, y lo ponías a disposición del juzgado que estaba llevando la causa, ¿no? Entonces, otra pregunta que les dejo, ¿por qué esa bendita o ese bendito plazo de la flagrancia delictiva? Y ojalá que me hagan caso con mi proyecto de tesis, ¿no? Yo por mí que no haya ese lapso, pero existe, pues, ¿no? Y estoy tratando de cambiarlo de 24 a 72 horas, ¿ya? Entonces, esa es una forma de intervención donde, como bien lo dijo nuestro compañero, no puede haber un delito de carácter patrimonial entre familiares que habiten el mismo techo, y hay otras condiciones más. Entonces, no confundamos una intervención con una detención o una retención, ¿ya? Entonces, y que quede claro, una vez más lo repito, conducción compulsiva, o sea, una disposición dada por un fiscal, un mandato judicial y la flagrancia nos permiten a nosotros aprender a una persona. ¿Y por qué le decía que el arresto ciudadano no? Porque el arresto ciudadano, más que nada no, el arresto ciudadano es un recibo, es, te entregan y tú recepcionas a la persona que ha sido intervenida. Ese es el arresto ciudadano. Vamos a ver el artículo 260 del nuevo Código Procesal, nos dice, en el artículo anterior se hace mención a lo que era la flagrancia, dice que se debe entregar inmediatamente al arrestado con los objetos del delito, tiene que ser a la policía más cercana, no lo vas a llevar a la policía que tú quieres. Si en el camino encuentras un policía, a ese policía lo entregas. Si el policía está de servicio en el banco, a ese policía lo entregas. Si el policía, como dijo por ahí alguno, está de franco, está de civil, pero es tu vecino, se lo entregas a él, punto, no te hagas mucho problema. Entonces, por eso dice al policía que se halle por inmediaciones del lugar. No hay que encerrar a estas personas y me refiero a no encerrarlas, no mantenerlas privadas de su libertad, en ambientes que a veces las rondas campesinas, más que nada, no tienen, en su comunidad, donde llevan a cabo sus asambleas. Muchas veces se ha visto de que llevan a los arrestados y prácticamente hacen una especie de juicio popular, ¿no? Y muchas veces terminan hasta siendo flagelados, ¿no? Entonces, la policía redactará un acta donde se haga constar la entrega, ¿eh? Entonces, el arresto ciudadano consiste en esa situación, en recepcionar a un detenido. Bueno, señores, ahora, ¿hasta acá alguna pregunta para poder pasar a la detención preliminar judicial? Damos pase a Dante. Adelante, Dante. ¿Está activo su audio? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches, doctor Walter y todos. Primero, doctor, quería hacer referencia al tema de la conducción compulsiva, ¿no? El artículo 66 del Código Procesal Penal dice: en el caso de concurrencia a una citación debidamente notificada, bajo apercibimiento, dice, el Ministerio Público dispondrá de la conducción compulsiva. Es decir, de inmediato el Ministerio Público no puede usar la fuerza para atraer a un ciudadano, sino que tiene que haber una notificación sumada a una omisión y después ya de ese apercibimiento usar el poder coercitivo del Estado, ¿no? Entonces, me parece que no es tan inmediato, digamos, ¿no? Que más que todo creo que en la práctica judicial la Fiscalía lo que usa son las medidas coercitivas. En este caso podría ser la detención preliminar en caso de flagrancia, ¿no, doctor? Hay otro tema, doctor, también que usted hizo referencia que de alguna forma sí me preocupa un poco, ¿no? El tema del control de identidad, ¿no? Entonces yo digo, en el caso del control de identidad, una cuestión básica para todo yo creo que es aplicar la razonabilidad y la proporcionalidad, ¿no? O sea, no se trata de que la policía, por sentido común,
o aplicando teorías lombrosianas, diga, ah, bueno, este tiene cara de choro, no sé, y detenerlo así, nada más, ¿no? En tal caso, yo sí les pediría, pues, a todos, ¿no? Que quizás leamos los pronunciamientos de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional con respecto al control de identidad, ¿no? Porque me pareciera un abuso, quizás, de autoridad, de que porque se le da la gana te pueda detener y privarte de tu libertad, ¿no? Sino que tendría que aplicarse la razonabilidad y la proporcionalidad en todo, yo creo. Es una cuestión básica, ¿no? Solamente eso sería una opinión, doctor. Por supuesto que sí, ambas opiniones son válidas y estos principios de razonabilidad, de proporcionalidad, por supuesto que los debemos aplicar. A lo que yo me refería era de que muchas veces se ve de que cuando el policía quiere intervenir, no quiere retener, no está reteniendo, él no está yendo por control de identidad. El ciudadano se muestra renuente a hacerlo y el policía que no conoce su ley, bueno, a veces se deja avasallar. Y esta situación de la intervención puede ser mal utilizada, por supuesto que puede ser mal utilizada, porque como en toda institución hay buenos, malos y pésimos policías, fiscales, abogados y jueces, en toda profesión hay. Entonces, a lo que yo quiero llegar esta noche es de que no necesariamente se tiene que aplicar o encuadrarnos dentro del Código Procesal, o encuadrarnos dentro de lo que es la actuación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Nosotros tenemos nuestra propia ley. Para empezar, la ley de leyes, la Constitución, prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Así de simple. Es una finalidad fundamental que tú tienes y la estás cumpliendo. Tu manual le dice que puedes detener y capturar a una persona, ¿no? Eso lo dice. Y este decreto legislativo nos dice que podemos hacer intervenciones, ¿no? Pero tenemos que tener bastante criterio para hacer una intervención. Y usted lo acaba de decir, esta persona me parece sospechosa y para usted sería como un abuso. Señor, parte de la investigación criminal, si es que usted no lo conoce, por si acaso, nos lleva a nosotros a capturar a personas que van a participar de un hecho delictivo. ¿O cómo usted cree que la policía hace esas detenciones, hace esas capturas antes de que asalten un banco o asalten un grifo? Muchas veces sí, tenemos información de inteligencia, muchas veces se tiene información porque por ahí hay un informante, un confidente, un soplón que te puede pasar la voz, pero otras veces no es así. El policía es un sabueso, al menos el policía de investigación criminal es un sabueso, y el sabueso huele, pues. Huele a su presa, huele a su víctima. Una persona, para que más o menos se dé usted una idea, que va a cometer un robo a un banco, que sabe que si hay un enfrentamiento se puede morir, sabe que su familia va a quedar desamparada, puede quedar mal herido, cojo, sin brazos, sin un ojo, o puede irse preso. ¿Usted cree que su ritmo cardíaco de él, su respiración, es la misma que de los demás clientes que están haciendo la cola en el banco? ¿Usted cree que el aroma, no aroma, porque es una fetidez, el olor que emana de esa persona es la misma que de los demás que están haciendo la cola? Ahorita estamos en una ola de calor y el que menos suda, pero ¿usted cree que esa persona de la cual estoy hablando, que está haciendo la cola, porque es parte del asalto que se va a producir, va a sudar igual que los demás? Entonces, habemos muchos policías que sí tenemos esa capacidad, porque conocemos las técnicas y los procedimientos y hemos sido formados en investigación criminal para llegar a ese punto, para poder detectarlo. Habemos otros malos policías que utilizamos este concepto de la intervención para cosas pues que no son nada buenas para una institución tan noble como la Policía Nacional, ¿ya? Eso hay que tenerlo siempre en mente, ¿no? Siempre hay que tener presente. Y con respecto a la otra parte de tu intervención, me hablas de una detención preliminar en flagrancia. Bueno, en verdad que ya me perdí un poco con respecto a la otra respuesta o la otra pregunta que me hiciste. Te lo agradecería, por favor, si que estás con el audio aún encendido.
Me gustaría mucho responderte. Reader. No, estimado Dante, adelante. ¿Cuál era la otra parte de tu pregunta, por favor, Dante? Discúlpame. Sí, doctor, hacía referencia pues a la detención preliminar en flagrancia, ¿no? Que es distinta a la detención preliminar judicial, ¿no? Esta se aplica en el caso de flagrancia, ¿no? Cuando se ha pasado las 24 horas, ¿no? Hacía referencia que podía utilizarse, ¿no? Esta medida coercitiva, ¿no? Ah, ok. Claro, ya. Claro, que es parecido a la detención preliminar judicial, pero en este caso, esta medida coercitiva se aplica en casos de flagrancia. Ya, ok. Eso lo vamos a ver más adelante porque ahí también hay una confusión. Hay una confusión entre la detención preliminar judicial, que es aquella que se da cuando no existe la flagrancia, y otra es la detención preliminar judicial cuando justamente hay flagrancia. Por eso dije cuando estuve haciendo las preguntas al comienzo, una de las participantes había hablado de 12 horas. Y esta detención preliminar judicial por flagrancia hace mención a las 12 horas. Eso también va a ser parte de la escalerita de horas que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ya? Hasta ahorita tenemos 24 para flagrancia, 48 para investigación, 72 para detención, y a eso le vamos a agregar lo que nuestra compañera había participado con 12 horas. ¿Ya? 12 horas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces, me estabas hablando de que el Ministerio Público tenía que apercibir, por supuesto, eso es lo que dice la conducción compulsiva, tiene que apercibirse, ¿no? No se trata que al fiscal se le ocurra, oye, ¿sabes qué? Anda, tráemelo a fulano, lo apercibe. A la primera, no viene, ya a la segunda, o sea, a mí me gana el plazo, me gana, se me vence la investigación, no voy a estar esperando como fiscal la regalada gana de la persona que estoy llamando. Ojo, que no solamente se trata del imputado, el fiscal también puede ordenar la conducción del agraviado, así de simple, del agraviado, de los peritos, por eso dice acá también, de las demás personas que se encuentren en posibilidad de informar. Ya, señores, que nos quede claro. Entonces, nuevamente, recalco, podemos aprender a una persona por mandato judicial, podemos aprender a una persona en flagrancia y podemos aprender a una persona por disposición del señor fiscal. Bueno, ya hemos visto lo que es el arresto ciudadano. Vamos a hablar ahora de la detención preliminar judicial. En el artículo 261 vamos a encontrar esta medida de corrección, que es una medida provisional, que lo que busca es asegurar los actos de investigación en la diligencia preliminar. La detención preliminar, yo me puedo atrever a decir que el 85% de las detenciones preliminares que se solicitan son formuladas por efectivos de la Policía Nacional de Perú y el otro 15% por los representantes del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo funciona la figura de la detención preliminar? Y seguimos con el caso práctico del alcalde. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación o nos llega una denuncia, ¿no? Robaron el banco. Perfecto, robaron el banco. Hacemos nuestras pesquisas, nuestras investigaciones, pedimos los videos, tomamos algunas declaraciones, recogemos algún indicio, algún elemento, y vamos armando el caso. Y de pronto ese caso nos lleva hacia una persona, por un tatuaje. Quizás, ya, vamos a suponer que a la hora que estiró la mano, se ha visto caso. El guante no le cubría esa parte y el delincuente, el que participó, tenía una mariposita en la mano derecha. Y como esa persona ya estaba detenida, ya la conocemos, entonces nosotros decimos, es fulano de tal. ¿Listo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si ya el robo fue hace 2 meses, la flagrancia solamente es 24 horas. Ante ello, lo que nosotros hacemos es un informe. Es un informe dirigido al Ministerio Público pidiéndole que él, a su vez, solicite al órgano jurisdiccional la detención preliminar. Entonces, requisito número 1, vuelvo a reiterar, ausencia de flagrancia. No se puede dar, en este caso, en este tipo de detención preliminar judicial, de que haya flagrancia. Tiene que estar fuera de esas
de esas 24 horas. ¿Qué dice el artículo 261? El juez puede dictar un mandato de detención cuando no se presente un supuesto de flagrancia, lo acabamos de conversar. Luego de ello, que exista razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito. En este tema también es bueno que ustedes lo sepan. Los elementos plausibles, si podemos hablar de grados de elementos, los elementos plausibles son menos en categoría que los elementos de convicción. Y los elementos de convicción son menos en categoría que los elementos probatorios, para que más o menos ustedes también tengan una escalera. Entonces, si nosotros estamos investigando un robo, identificamos a una persona, tenemos el video, tenemos un par de huellas y no sé, una declaración de un testigo que nos precisó algunos detalles que nosotros queremos, de repente la placa de un vehículo justamente guarda relación con este sujeto, nosotros vamos a hacer el informe pidiendo esa detención preliminar. Lo que tenemos que tener en cuenta, repito, que no haya, que se haya terminado la flagrancia, que la pena a imponerse sea superior a 4 años y que exista alguna posibilidad de que esta persona o se fugue o pueda poner obstáculos en que se pueda averiguar la verdad. No sé, eliminar a un testigo, matar a su compañero que participó para que no hable, no los indique, irse al extranjero, irse a esconder a otra ciudad, no lo sé. Ante esa situación es que se pide la detención preliminar, ¿ya? Entonces, elementos plausibles, pena superior a 4 años, posibilidad de fuga o poner obstáculos a la averiguación de la verdad. Otro supuesto para que se pueda pedir la detención preliminar es cuando el sujeto ha logrado evitar su detención. O sea, bueno, lo perseguiste 10 cuadras, pues, ¿no? Y se te corrió. ¿Quién se te corrió? El negro Chicho. ¿Quién es el negro Chicho? Juan Mendoza, Parcana Mendieta. Listo. Ante esa situación, igual solicita su detención preliminar. O en el tercer supuesto de que se haya producido una fuga, ¿no?, de un centro de detención, también nosotros podemos pedir una detención preliminar. Hasta acá, ¿alguna pregunta con respecto a la detención preliminar? No, doctor, puede continuar. Digamos. Para que el juez emita esta orden de detención preliminar, se necesita de que el imputado se encuentre debidamente individualizado con sus generales de ley. Esta orden debe ser por escrito y remitido a la policía, y se puede utilizar cualquier medio tecnológico para que la policía lo ejecute cuanto antes. Se puede utilizar. No hay ningún problema en ese sentido, y estas requisitorias tienen una vigencia de 6 meses. Listo. Dentro de los deberes que tiene el policía que ha efectuado una detención en flagrante delito, ojo, por eso lo he puesto en rojo, un flagrante delito, una detención dentro de las 24 horas, o ha recibido a una persona que ha sido privada de su libertad a través de esta figura del arresto ciudadano, tiene el deber de informar al detenido, ¿no?, por qué motivo se le está deteniendo, y asimismo hay que dar cuenta al Ministerio Público. Y cuando son en los casos estos de terrorismo, de espionaje, de tráfico de drogas, hay que darle cuenta también al juez. Hay que darle cuenta al juez, no solamente al Ministerio Público. En cuanto, si se trata de una detención preliminar, igual, hay que hacerle saber al detenido, ¿no?, cuál es el motivo por el cual está siendo aprehendido, mostrarle la orden del juez para que tome conocimiento de los hechos, y en todos los casos la policía debe comunicarle al detenido que tiene varios derechos contemplados en el artículo 71. En ese artículo están todos los derechos que tienen las personas que son imputadas, que son detenidas. Sin embargo,
podría caber de que haya otro derecho más que no esté consignado, escrito de forma explícita en el artículo 71, y el policía está en la obligación de respetar esos derechos que tiene esta persona, derechos que son inherentes a la persona humana. Entonces, es obligación del policía de hacer reconocer esos derechos, ¿no? A no autoincriminarse, el derecho a tener un abogado, el derecho a guardar silencio, el derecho a que se comunique con una persona de confianza o un familiar. Esos derechos se le debe de hacer de conocer al detenido. Acá viene lo interesante y también guarda relación con lo que estuve conversando al comienzo, ¿no? Si ustedes revisan el Código Procesal, el nuevo Código Procesal, el artículo 12 y 4 en su numeral 1 nos dice que la detención solo dura un plazo de 24 horas. Alguno que esté con el código, de repente ahí a la mano, que me diga si es que eso no dice el código, o alguien que podría leer el artículo 12 y 4, por favor, un voluntario. ¿Voluntarios? No hay. Se durmieron. Bueno, sigamos entonces. Señores, el código dice eso, el artículo, según el artículo 12 y 4, que la detención policial solo dura un plazo de 24 horas. Pero doctor, usted nos ha dicho toda la noche que son 48 horas. Por supuesto que son 48 horas. En el año 2017, como también ya nos lo dijo un compañero de ustedes, se hizo una modificación al artículo 2 de la Constitución, en el cual ya se establece que el plazo de detención ya no es de 24 horas, sino es de 48 horas. ¿Ya? La detención preliminar, como les dije, el plazo mínimo es de 72 horas. No se olviden esa escala. No se olviden esa escala, por favor. 24 horas para la flagrancia, 48 para la investigación, 72 horas, la más mínima, en la detención preliminar para casos comunes. Ahora, la detención preliminar, si es que tiene alguna complejidad, ¿no?, puede durar un plazo máximo de 7 días. Es lo que nos dice este artículo 264. Y acá viene otro detalle, porque también lo han dicho ustedes durante la noche, por eso les dije que es muy interesante lo que ustedes están opinando, tengan o no tengan la razón. Dice que en los temas de organizaciones criminales, la detención debe durar 10 días. Eso es lo que dice el código. Pero ¿qué dice la Constitución? Lo hemos leído al comienzo. Dice que las detenciones que se realizan por tráfico de drogas, espionaje, terrorismo y organización criminal son 15 días. Entonces, por favor, no se confundan, que eso quede clarísimo, ¿sí? Se puede emitir una detención preliminar hasta por 15 días. Luego, la detención preliminar no debe tener un plazo mayor a 15 días, y lógicamente, pues, ¿no?, que están exceptuados, dice el código, de esto, los delitos de terrorismo, espionaje y TIC, porque ellos ya, pues, ¿no?, constitucionalmente tienen un plazo máximo de detención preventiva policial hasta 15 días. ¿Alguna pregunta hasta acá? Reader, ¿qué le has hecho a los estudiantes? Carlos Palomino. Enrique, por favor, tenga activo su cámara y le doy pase el audio. Un ejemplo a la doctora Flor de María. Por favor, estimados participantes, también sé precisos al momento que van a intervenir. Doctora Flor de María. Sí, sí, doctor, buenas noches, disculpe. Estaba hablando de la flagrancia, ¿no? Pero para los temas, si son 24 horas y 72, perdón, 48 y 72, es verdad, pero para los casos de violencia familiar, la última modificación que se hizo a la 30364 es que el plazo para detener en flagrancia dura 72 horas, es decir, para poder ubicar a la víctima, ¿no?, y detenerla. 72 horas, o para el plazo para poder ir y decir a la comisaría, sabe que señor, el señor tal me ha agredido, está ubicado en tal lugar, ¿no? 72 horas para los casos de violencia, ¿verdad? Es así. Y también eso quería comentarles, si por ejemplo el caso de violencia para la flagrancia, supongamos que la agredió en el distrito de La Victoria, pero la
víctima sabe que al día siguiente el señor está en el distrito de Chaclacayo o Chosica o Lurigancho, ¿no? Supongamos. ¿Qué pasa ahí? Tiene que pedir a su comisaría, la de La Victoria, que le diga a la comisaría de Lurigancho o de Chaclacayo que está el señor en tal lugar ubicado para que lo detenga. Ya. ¿Está bien así? Muchísimas gracias por su participación. Ahora yo le voy a contestar. Un segundo participante, por favor. Estimado Patrick. Sí, buenas noches. Mi catedrático, disculpe, ahora había escuchado al principio que este también era de un hombre de inteligencia, ¿no? En este caso, como agente de inteligencia, tengo una consulta. En el caso de que nosotros, contrainteligencia realice actividades y encuentre, por ejemplo, un infiltrado en X lugar, y nosotros tenemos que, los agentes de inteligencia tienen que dar cuento a un juez que no me acuerdo realmente en este momento su nombre, un juez especializado en temas de inteligencia, en el cual se tiene que ir se tiene que dar cuenta acerca de la situación, ¿no? En temas de fragancia, ¿cómo sería el procedimiento para realizar una actividad de inteligencia cuando encuentras, imaginemos, ¿no?, un infiltrado de negro o de algún otro país en nuestras unidades de las Fuerzas Armadas, de la policía o instituciones? Ok, ya tomé nota también, ahorita lo respondemos. Un participante más, por favor, con respecto al artículo 12 y 4 en pantalla. Si le quedó alguna duda con respecto a los plazos, o todavía siguen mareados con los plazos. Porque todavía falta uno, el de 12 horas. ¿De dónde va a sacar el catedrático uno de 12 horas? No tenemos, doctor. Listo. Entonces, con respecto a lo que me acaba de conversar, preguntar el amigo Patri, mira, en realidad no te entendí bien la pregunta, porque de repente, no sé si eres policía, si eres miembro de las Fuerzas Armadas, de repente no estás utilizando bien los términos para yo poderte dar una respuesta. Porque una cosa es la inteligencia y otra cosa es la contrainteligencia. La inteligencia no es más que el procesamiento de la información. Nosotros buscamos información porque nos dicen, oye, ¿sabes qué se están produciendo? Hace poco, bueno, hoy día tuve una entrevista, ayer me entrevistaron por un tema de sicariato que se está dando en el norte, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué hace inteligencia? Dice, mira, hemos llegado a tal punto que ahorita en el norte del Perú, la criminalidad extranjera está asesinando y lo están filmando. Y a estas personas le meten 15, 20 disparos. Así que, ¿qué cosa hace inteligencia? Inteligencia va a comenzar a buscar información, va a procesar esa información y el resultado que tenga la va a compartir con las unidades operativas, con la DIVINCRI, con las DIVINCRI, con las secciones de investigación criminal, con quienes ellos crean más conveniente, le van a dar esa información. ¿Para qué? Para luchar justamente contra este tipo de, o esta modalidad delictiva que se está poniendo fuerte en el norte del país. Entonces, eso es lo que hace la inteligencia. Pero ¿qué hacemos los de contrainteligencia? No hacemos lo mismo. Los de contrainteligencia, lo que tratamos de hacer o buscamos, en mayor medida, es que dentro de la institución, dentro de nuestra organización, no haya un infiltrado. No solamente un infiltrado, sino que dentro de nuestra organización no haya quien esté sacando los pies del plato. No haya quien esté vendiendo la información que nosotros tenemos. Entonces, si tú haces tareas de inteligencia, sí o sí necesitas tener o contar con un equipo de contrainteligencia, ¿ya? Entonces, esa es una gran diferencia entre la inteligencia y la contrainteligencia. Y no te entiendo muy bien con respecto a lo que hacer ante un infiltrado, porque realmente no sé por dónde iría la pregunta.
no sé, pues de repente, no sé, encontraste una persona que te infiltrada. ¿Infiltrada en qué? No me quedó muy clara tu pregunta, ¿ya? Con respecto a la competencia territorial que nos estaba diciendo la participante anterior, nosotros, yo estoy trabajando en la comisaría de Chosica y necesito detener a una persona en la comisaría de Ventanilla. Lo ideal debería ser eso. Lo ideal es que yo, como jefe de la sección de delitos de la comisaría de Chosica, llame al jefe de delitos de Ventanilla y le diga, ¿sabes qué? Fulanito y tal, necesito hacer una aprehensión de fulano y tal porque estamos en flagrancia y todo, ¿no? Eso sería lo ideal. La realidad no es así. En la realidad no sucede. Muchas veces porque por cierto temor a que la información se fugue, por cierto temor de que como no ese caso es mío, si se lo doy a un tercero puede actuar mal, por una serie de cosas que en ese momento le pasa por la cabeza al policía, no lo hace, y eso está mal porque en las unidades especializadas sí tratamos de hacer eso, en el sentido de que si tenemos que coordinar con Cajamarca para hacer una detención, una captura, coordinamos con Cajamarca, si tenemos que coordinar con Huánuco, coordinamos con Huánuco. No nos hacemos ningún problema. Si perdemos la oportunidad de capturar a esa persona, de detenerla, estamos seguros que nuevamente la vamos a tener. Pero aún así hay mucha gente que es renuente a compartir ese tipo de información. ¿Ya? Seguimos avanzando, por favor. Y acá felicito a la colega que no se atrevió a prender su cámara, pero de acá es la que va a traer el escalón más pequeño en los lapsos que nosotros hemos estado conversando. Habíamos conversado 24 para la flagrancia, 48 para la detención policial y 72 horas, ¿no? La detención, el plazo mínimo de detención preliminar, porque hemos visto que hay otros plazos, de 7 y hasta 15 días, y ahora viene el de 12 días. ¿Qué sucede? Estamos haciendo una investigación o en forma circunstancial, pasamos por un grifo, hay 4 sujetos que están asaltando el grifo, premunidos de arma de fuego, y nosotros en ese momento procedimos a intervenirlos y los detenemos. Flagrancia, con las manos en la masa, flagrancia, listo. ¿Cuánto tiempo tenemos para investigarlo? 48 horas, hasta 48 horas. Eso quiere decir que la policía tiene que hacer su trabajo, evacuar su informe, y el fiscal también tiene que hacer su trabajo, ¿no? Sustentar lo que va a hacer, qué ir a hacer, de repente algún requerimiento, no lo sé. La cosa es que dentro de esas 48 horas hay que entregarlo al juez de investigación, a estos 4 detenidos. Entonces, ¿qué ha hecho el legislador? El legislador al respecto ha dicho lo siguiente: miren, señores, si ustedes capturan a una persona que están asaltando un grifo y ven que las 48 horas que tienen no les va a alcanzar, antes de las 12 horas, el fiscal debe ir al juez de la investigación preparatoria a pedir una detención preliminar judicial en flagrancia. A eso se refiere esta detención preliminar judicial en flagrancia. Diferente a la anterior, ¿verdad? La otra era cuando no había flagrancia. En este caso sí nos piden la flagrancia. ¿Qué tiempo tiene el Ministerio Público? Antes de las 12 horas. Entonces la participante que no se atrevió, la iba a felicitar, la vuelvo a felicitar, si me está escuchando. Entonces ahora tenemos 12, 24, 48 y 72 horas. Jamás se van a olvidar de ese tema. Estamos, detención preliminar judicial en flagrancia, 12 horas. Detención, plazo mínimo de detención para una detención preliminar judicial, 72 horas. Detención preventiva, detención policial para una investigación, 48 horas. Flagrancia, solo 24 horas. Señores, y acá está. El fiscal puede requerir al juzgado dentro de las 12 horas de producir la detención policial, la emisión del mandato de detención judicial. ¿Ya? Avanzamos. Cuando se detiene a algunas personas, se puede también ordenar la incomunicación.
¿Cuándo se ordena esa incomunicación? Cuando se trata de casos de terrorismo, espionaje, tráfico de drogas o delitos que estén sancionados con una pena privativa de libertad superior a los 6 años. Cuando también sea indispensable para el esclarecimiento, o sea, se tiene que sustentar que es indispensable, ¿no? Y puede estar incomunicado hasta un plazo máximo de 10 días. Ojo que nunca pierde el derecho a la defensa porque tiene todo el derecho de conferenciar con su abogado, ¿ya? Él puede conferenciar con su abogado, no, eso no se le puede privar. Bueno, señores, la prisión preventiva es un tema que ya es bastante recurrente, ustedes lo conocen. En esto de acá no vamos a tener problemas con los días y con las horas porque es por meses, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los presupuestos que se nos pide para una prisión preventiva? Primero que nada, que existan fundados y graves elementos de convicción. Recuerden que para una detención preliminar, ¿de qué habíamos hablado? Elementos plausibles. Y habíamos dicho también de que hay una especie de escalera en cuanto a la calidad de estos elementos plausibles, elementos de convicción, que es ahorita donde estamos, elementos de convicción y elementos probatorios. Esa es una escalera con respecto a los elementos. Entonces, para una detención preliminar, elementos plausibles, ¿no? De menor calidad, por decirlo así. Para una prisión preventiva, graves elementos de convicción, ¿no? Que lo relacionen con la comisión del delito, que lo vinculen, ¿no? Por haber participado en él, ¿no? Por ser autor o partícipe. Acá también nos pide, al igual que en la detención preliminar, de que la prognosis de pena que se le va a aplicar a esta persona sea superior a 4 años. Y el tercer presupuesto que está dentro del Código Procesal, porque esta noche no vamos a hablar de la casación de Moquegua, que más de uno le debe estar dando vueltas por ahí la cabeza, vamos a dedicar exclusivamente al nuevo Código Procesal, nos dice de que exista peligro de fuga o también peligro de obstaculizar el proceso de investigación que se está llevando. Peligro de fuga es, ¿no? Escaparse, ponerse a buen recaudo, si tiene pasaporte, aprovechar en salir al extranjero, si tiene parientes o amigos en provincia, huir hacia provincia, ¿no? Y obstaculizar, puede borrar los vestigios, las huellas, eliminar a testigos, coaccionarlos para que no vayan a declarar, como lo dije hace poco, porque se ha visto casos, ¿no? Que vas y matas a tu cómplice, porque sabes que ese cómplice al caer te va a delatar. Entonces, esos son los motivos por los cuales se puede dictar una prisión preventiva. Para casos comunes, el plazo es de 9 meses, para los casos complejos es de 18 meses, para temas de criminalidad tenemos hasta 36 meses. Esos plazos, si se vencen, se puede solicitar una prolongación. Hay dos temas ahí, la prolongación y la adecuación. No los voy a marear con esa situación, pero entendámoslos así. Se vencen los 9 meses o el plazo que te dio el juzgado y puedes tú pedir la prolongación. En casos comunes, 9 meses más. En casos complejos, puedes pedir 18 meses más y cuando es por criminalidad organizada, se puede prolongar solo hasta 12 meses. Bueno, esto ya lo hemos conversado y sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, enhorabuena. Si no, Reader, para dar por terminada la clase el día de hoy. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, estimados participantes. Si tendrían alguna pregunta, en estos momentos lo pueden realizar. Si no fuese así, damos también ya por culminado la sesión de clase. ¿Sí? A ver, veo algunas manos levantadas. Adelante, doctora Mónica. Bienvenida. ¿Puede activar su audio? Active primero su audio. Ok. ¿Me escucha? Sí, un poco. Ok. ¿Me Listo. escucha, doctor? Sí. Ok. Bien. Doctor, una consulta. Resulta de que a raíz de un accidente que hubo, la unidad fue retenida en la dependencia policial y como la unidad era del año,
Entonces, por motivo de que la persona tuvo un, digamos, caso fatal, que murió el atropellado, la unidad se quedó retenida en la dependencia y al día siguiente, cuando ve el propietario para recabar información y, bueno, lo que le estaban requiriendo, resulta de que habían desmantelado la unidad que se había quedado detenida en la dependencia policial y no sabían dar explicación de lo que había sucedido. En ese caso, ¿cómo se actúa, doctor? Ok, señorita Mónica, yo le agradezco la pregunta, pero hoy día estamos hablando de la medida de coerción por parte de la policía. Usted me está hablando ahorita de un tema que, bueno, llegó una unidad de tránsito, debo entender, cuando hablo de una unidad, un vehículo permaneció en una dependencia, al día siguiente estaba desmantelada. Eso no guarda relación con el tema que estamos conversando el día de hoy. Estimado doctor Pedro, está activo su audio. Adelante. Doctor, por favor, si podría aclararme con respecto al ejemplo que dio de la persona, ¿no? Que ya había pasado el tipo de flagrancia, ¿no? ¿Cuál sería entonces el motivo, el caso para detenerlo después del plazo de flagrancia? Pedro Rodas, muchísimas gracias, Reader. Vamos a hacer una excepción con este señor participante porque efectivamente, ¿no? Yo dejé un caso problema al inicio y se fue diluyendo. Parece que no les ha gustado el caso problema que les he dejado o era muy complicado. Le agradezco a este participante por habernos hecho recordar, ¿no? Señores, ahí está el gran problema, pues. El problema está ahí, que la flagrancia solamente dura 24 horas. Y si esa persona pasa por la puerta de la comisaría, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer nada. No puedes hacer nada. Ni tú ni el fiscal. No pueden hacer nada. ¿Qué vas a hacer? He visto ahí en YouTube que dice, hazle un control de identidad. Sí, un control de identidad, señor. Su documento, acá está mi DNI. Listo. Si está identificado, ¿qué haces? Lo único que queda, desgraciadamente, actualmente es así, lo único que queda es solicitar una detención preliminar. Haces tu informe, se lo pasas al fiscal, el fiscal se lo pasa al juez, después de unos 8 o 10 días más o menos vas a tener la orden de detención preliminar en tu escritorio, te lo mandan de repente por WhatsApp y anda, búscalo pues, al asesino del alcalde. Entonces, ¿por qué se permite eso? ¿Quién analiza ese tema? ¿Quién se pone? Porque la mayoría, YouTube, TikTok, todos son pro delincuente, todos son pro imputado. Pobrecito el señor delincuente. Mató porque tenía que matar, robó porque tenía que robar, ¿no? La policía es mala. Pero ¿quién se pone a pensar de que nosotros no podemos trabajar con un plazo de 24 horas con la flagrancia? No se puede. Y como les repito, nosotros antiguamente formulábamos los atestados ampliatorios y capturábamos a la gente que estaba como no vida. ¿Y quién nos decía que había pasado un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, 2 años? El problema estaba que muchas veces, cuando poníamos a disposición del juzgado, esa causa ya estaba cerrada. De repente la persona que estaba como no vida no tenía mayor participación, se había acabado el juicio. Así de simple. Entonces ahí venían el problema. Y todos dijeron, oye, pero ¿por qué la policía captura a las personas que están como no habidas si la constitución es clara? Mandato judicial y flagrancia delictiva. Entonces no, eso no puede estar eso no puede estarse permitiendo. Comenzaron a salir una serie de memorándum, documentos a todas las dependencias policiales que ya no se realicen estos atestados ampliatorios y mucho menos se capturen o detengan a las personas que estaban como no habidas. Eso hasta el día de hoy nos está trayendo consecuencias. ¿Quién lo analiza? ¿Quién dice eso está mal? Bueno, señores, espero que el jurado que me va a evaluar me dé la razón y me permita, por favor, ayudar a mi institución, porque por más que esté de bajo o en retiro, yo siempre seré policía, y darles esas facilidades a mis colegas, ¿no? Para que puedan tener 3 días y detener a estas personas. Y cuando maten a un alcalde y el asesino pase después de las 24 horas, los puedan detener o capturar.
Señores, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy dinámica, muy interesante la noche. En verdad, gracias por capacitarse, gracias a Udeápolis por permitir que los conocimientos cada día se difundan más, y gracias también a Udeápolis por darme esta posibilidad de poder aprender de ustedes y transmitir un poco de mi experiencia. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches.